Je m'appelle Eugenio Heredia et bienvenue sur Tripeando, le plaisir d'explorer, à travers la chaîne 10 de Comalcalco. Et maintenant, je suis à Centla. Ciao, ciao cari amici, io mi chiamo Eugenio Heredia e benvenuti a Tripeando, il piacere di esplorare sul canale 10 di Comalcalco. E adesso sto nel comune di Centla. Andiamo! ¿Qué tal amigos? Les saluda Eugenio Heredia y bienvenidos a Tripeando, el placer de explorar. Ahora me encuentro en otro municipio del estado que se llama Centla. What's up my friend? My name is Eugenio Heredia and you're watching Tripping, the pleasure of exploring on Channel 10 from Comalcalco, Tabasco. Now I'm in another municipality of the state called Centla. Centla es un municipio del estado mexicano de Tabasco, localizado en la región del río Usumacinta y en la subregión de los pantanos. Su cabecera municipal es la ciudad y puerto de frontera, fundada el 30 de marzo de 1780, cuando el cura don Tomás Herguera, con un grupo de familias, funda la villa de San Fernando de la Frontera. La palabra Centla proviene de las voces náhuatl Centla, que significan en el maizal. Lo que se sabe es que las llanuras de Centla estaban muy pobladas por los maya chontales a la llegada de los primeros españoles en 1518. La población más importante era Potonchán, ciudad capital del señorío de Taxcoco. Juan de Grijalva fue el descubridor de estas tierras cuando en 1518 descubrió el río en ese entonces llamado Río Tabasco, y que desde esa fecha se llama Grijalva, desembarcando en Potonchán y entrevistándose con las autoridades mayas. Incluso se dice que Grijalva le regaló su jubón de terciopelo rojo al cacique maya Taxcoco, quien a cambio le obsequió diversas joyas. Es así como el 14 de marzo de 1519 se llevó a cabo en esas llanuras de Centla la que sería la primera gran batalla entre indígenas y españoles en la Nueva España, la famosa Batalla de Centla, en la que participaron, según el español Bernal Díaz del Castillo, más de 40,000 indígenas y en donde intervino por primera ocasión el caballo en una batalla en el Nuevo Mundo, provocando un verdadero impacto en los indígenas, ya que pensaban que caballo y jinete eran la misma persona, lo que fue determinante para la victoria de los españoles. Después de conseguida la victoria, el 25 de marzo de 1519, Hernán Cortés llegó al tronco de una gran ceiba, árbol sagrado de los mayas, y dando 2 golpes con su espada, tomó posesión de las tierras a nombre de los monarcas españoles y fundando la villa de Santa María de la Victoria, primera población española en México. Ese día se llevó a cabo también la primera misa cristiana en territorio continental de América, oficiada por Fray Bartolomé de Olmedo y el capellán Juan Díaz. Inoltre, questo luogo è culla dell'storica Malinanzi o Malinche, famosa per essere stata l'interprete e l'amante di Hernán Cortés. Come schiava fu regalata a Hernán Cortés il 15 marzo 1519 dagli abitanti dell'odierno stato di Tabasco, assieme ad altre 19 donne, alcuni pezzi d'oro e un completo di mantelli. Marina giocò un ruolo di grande importanza nella conquista del Messico. Bernal Díaz del Castillo, nella sua vera storia della conquista della Nuova Spagna, ne ricorda ripetutamente il legame con gli spagnoli e il suo valore in battaglia. Senza di lei, Cortés non poteva trattare alcun affare con gli indiani. Saviez-vous que Centla, dans l'état de Tabasco, est la zone humide la plus grande d'Amérique du Nord? Cet espace est le refuge et la zone de reproduction d'un grand nombre d'oiseaux migratoires aquatiques et abrite une grande richesse biologique. Centla a été décrétée réserve de la biosphère en 1992 et en 1995, elle a été inscrite sur la liste des zones humides d'importance internationale. Découvrez ces marais, dunes, mangroves, marécages et îles fluviales, une merveille de la nature. Les marais de Centla, c'est l'une des réserves de biosphère les plus importantes du Mexique. 302 706 hectares de rivières, de lagunes, de marais et de marécages. Les marais de Centla étaient non seulement l'une des plus grandes réserves d'eau douce de Mésoamérique, mais restent aujourd'hui un habitat unique
pour la végétation aquatique et subaquatique, quand les magnifiques mangroves pouvant atteindre 30 mètres de haut. Plus de 560 espèces protégées de faune et de flore coexistent dans ces réserves, dont certaines espèces menacées comme le lamentin des Caraïbes ou la tortue de rivière d'Amérique centrale. Environ 20 000 personnes de longue maillot frontale habitent la région et se consacrent à l'agriculture et à la pêche. Me encuentro en la Casa del Agua Uyototja y pertenece a lo que son los pantanos de Centla. Acompáñame a este recorrido. Pues aquí estamos en la reserva de los pantanos de Centla y ahorita estamos subiendo por un mirador para que tengamos una vista panorámica de los pantanos de Centla, un centro de biodiversidad. Les marais de Centla sont une des réserves de biosphère les plus importantes du Mexique. Another beautiful beach you can visit in Centla is Pico de Oro, where the sand is gray and the water is green-blue. On the shore there is a barrier of coconut trees that houses the enramadas, restaurants, dressing rooms and toilets. It is located at a distance of 70 kilometers from Villahermosa, Tabasco. This cut is fresh. Centla has also several beautiful beaches, for example Miramar Beach, which has approximately 5 kilometers in length, 100 meters of dry beach and 10 of wet beach. The slope and waves are soft, the water is warm, green-blue, it has palapas and is located at a distance of 65 kilometers from the state capital, Villahermosa. If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all. Y hemos llegado a la parte final de este recorrido a través de Centla. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado a través de esta travesía a lo largo de la historia y de las bellezas naturales de esta tierra linda que es Centla. Un saludo a todas las personas de Centla y les invito para que sigan la página del Facebook Tripeando el Placer de Explorar y también la página del Facebook del canal 10 de la Chontalpa, la televisión más cerca de ti. Nos vemos en la próxima emisión de una cápsula más, de una travesía más por el bello estado de Tabasco en Tripeando el Placer de Explorar. ¡Hasta pronto!